Diciendo amén. Bueno, hay un tema tremendo, buenísimo, como toda la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios es buenísima, menos mal que lo acabo de tocar porque no estaba bien. Ahora sí. Y se encuentra en Juan 16, 8 y 13. Son versículos que todo el mundo los conoce. ¿Sabes por qué? Porque la palabra no se puede inventar, está toda dada. Amén. Otra cosa es que se te haga real a tu vida. Otra cosa es que se te abra los ojos y diga, la entiendo, es para mí. Amén. Entonces dice en el versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. ¿Quién no conoce este texto? Yo creo que todos lo hemos leído en más de una ocasión. El título que yo le he puesto es Cuando Dios te convence. Hemos leído primero que dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué significa? ¿Qué pasa si no te convence? ¿Qué pasa si tú todavía no has tenido ese encuentro? O lo tienes, pero es pura religiosidad. Te has cambiado de una iglesia para otra. El Espíritu Santo es el que convence de justicia. Amén. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, dice. La segunda cosa sobre la del Espíritu Santo es convencer al mundo de su justicia. Siempre decimos, y lo volveré a repetir, la experiencia que tú tengas con Dios es personal, intransferible. Ahí no te valen tus emociones. ¿Sabes por qué no te valen tus emociones? Porque cuando venga un problema, tú necesitas palabras sólidas. Tú necesitas cimientos. Tú necesitas conocimiento, no emoción. Porque el estado del ser humano es muy emocional y se mueve según las emociones. ¿Correcto o no correcto? ¿Estás contento? Uy, qué buen día. ¿Estás triste? Qué mal día. Pero es que Dios dice que va a estar contigo todos los días. Y da igual cómo tú te sientas. Dios ha prometido que va a estar contigo todos los días. Y da igual cómo tú te sientas. Tu estado de ánimo no tiene nada que ver con Dios. Son tus emociones. Son lo que a ti te mueve. Porque el hombre termina siendo muy emocional y la mujer, tanto el hombre como la mujer. Cuando yo digo hombre, es mujer también, porque somos emocionales. Entonces, ahora bien, este término puede ser interpretado de dos maneras. Jesús era un hombre totalmente justo. No hay hombre más justo sobre la tierra ni existirá jamás. Él es justo. Él no mira lo que está delante, ni te juzga por lo bonito que tú oras, ni espera que todo lo hagas perfecto. Él solo nos escucha cuando venimos en una condición, que hay que venir en la condición que hay que venir delante de Dios. Dios escucha. Yo siempre digo que para tocar el corazón de Dios hay que hacer esas oraciones sinceras que sale de lo más profundo de tu corazón y toca y mueve la mano de Dios. Lo podemos ver y comprobar como el fariseo y el publicano, ¿verdad? El Evangelio según San Lucas 18, 9, 14, refiriéndose a algunos que tenían por justo y despreciaban a los demás. Dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo para orar. Uno es fariseo y el otro era publicano. El fariseo de pie oraba así: Dios mío, te doy gracias porque no soy como este.
Diezmo de todo lo que tú me das. Hago ayuno, hago de todo. Y hay mucha gente farisea. Hay mucha gente farisea que se piensa que por obra vas a conseguir a Dios. Piensa que tú puedes negociar con Dios algo. Y sin embargo dice, Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres que son ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ya señaló. Ayuno 2 veces por semana y pago la 10ª parte de todas mis entradas, que ese es el diezmo, lo que nos corresponde dar a Dios. Él cumplía con todo eso. En cambio, el publicano, manteniéndose de lejos, a distancia, no se animaba ni siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, porque soy pecador. Le aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero el primero, porque todo lo que se ensalza, se humilla. Y todo el que se humilla será ensalzado. Entonces, ¿qué te enseña? Que la palabra se tiene que hacer real en tu vida. ¿Qué te enseña? Que tú no tienes nada para poder comprar a Dios. ¿Qué te enseña? Que Dios va a lo más profundo de tu ser. Por eso dice que la palabra es como una espada de doble filo. Discierne las intenciones de tu corazón y de mi corazón. A Dios no lo podemos burlar. A Dios no lo podemos hacerle trueque. Él ve la intención pura y dura que tengamos en nuestros corazones. Él lo ve. Él tiene el control de todo. Que tú no quieras escucharlo, que tú lo quieras tapar, que tú quieras esquivarlo, te puedes llevar toda tu vida así. Pero no vas a ser prosperado. No vas a ser prosperado y no vas a crecer espiritualmente. Vas a crecer con deformidades. Y eso es una pena. Llevarte toda la vida en los pies del Señor, supuestamente creyendo tú, y después que no tenga la madera que hay que tener o el testimonio que hay que tener. Amén. Dice, porque solo Él y su Espíritu Santo convencerá al mundo de su pecado y de que Jesús era justo. Jesús le había condenado a los fariseos. ¿Por qué? Cumplía con todo. Pero Dios quiere que cumplas con todo. Porque la 10ª parte, que ayunes, Dios quiere que tú cumplas con todo. Pero sobre todo, que tú te vuelvas a la imagen de Cristo. Sobre todo, que tú sigas menguando y Él creciendo. Sobre todo, que tu fundamento lo eche en los principios de su palabra. Si no es así, nada. En Corintios, primera, nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, sino Cristo poder de Dios, sabiduría de Dios. La sabiduría te la da Dios, el amor te lo da Dios. El conocimiento te lo da Dios. La capacitación te la da Dios. Eso no existe. No puedes ir a comprarla. Eso te lo da Dios. Y nace solamente cuando tú tienes una intimidad con Dios. No nace de otra manera. Amén. Merece la pena seguir a Cristo. Amén. Merece la pena seguir a Cristo. Merece la pena tener una experiencia con el Señor. Un encuentro sobrenatural, como le pedí hoy a Sara que cantara, porque tú necesitas un encuentro sobrenatural. Tú necesitas tener ese encuentro personal, intransferible. Llevamos varias veces hablando de lo mismo, con Él. No se vale de tu pastor, no se vale de tu hijo. Es una experiencia que tú tengas con el Señor, porque es intransferible. ¿Por qué dice de juicio? Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El mundo también tiene un criterio falso sobre lo que es juicio de Dios.
Y en este el Espíritu Santo también tiene una importante labor para realizar. Tú nunca vas a entender cómo Dios se mueve, porque Dios se mueve en una omnisciencia que tú no la tienes. Él tiene una sabiduría más allá de lo que tú no tienes, pero te puede sorprender. Amén. Te puede sorprender, porque el propósito de Dios que tiene para sus hijos es de bendecirte, es de darte lo mejor de lo mejor, es de bendecirte. Nadie quiere creer que habrá un juicio final en el que cada persona tendrá que comparecer ante Dios. Eso es literal. Cada uno vamos a comparecer delante de Dios. La humanidad pecadora prefiere pensar que no puede hacer que puede hacer lo que quiera con total impunidad. Pues yo puedo hacer lo que me dé la gana. Hazlo, haz lo que quieras. Eres libre. Tienes una tarjeta de crédito que gasta todo lo que tú quieras, que después va a venir el diablo a cobrártela. Y te la cobra con creces. Hoy, ¿cómo te la cobra? Todo te sale mal, el trabajo te sale mal, los hijos no se te encaminan bien en los caminos del Señor. Todo, ¿por qué? Porque tú viviste a espaldas de Dios. Porque no has vivido conforme a los principios de Dios. Porque no quieres reconocer cuánta miseria hay en nuestro corazón. Y hay miseria, hermano, hay miseria. Los fariseos son los que se creen que son buenos. Los fariseos nos llaman al pecado por pecado. Se justifican. Lo camufla con largas oraciones, lo camufla con varias donaciones, lo camufla. Pero verdaderamente, si tú has nacido de nuevo, si tú has sentido el perdón de tus pecados, tú te ves cuál vil miserable eres. Amén. Amén. Porque lo somos. Lo somos. Y sabes y entiendes y comprende que sin la misericordia de Dios nadie se puede mantener firme. No existe. No existe. Todos tenemos nuestra parte, nuestro talón de Aquiles. Todos tenemos nuestra debilidad. Todos tenemos nuestra flaqueza. Y esa flaqueza se puede convertir en virtud cuando tú lo pones delante de Dios. Amén. Pero llama cada cosa por su nombre. Creen que el hecho de que Dios no les juzgue inmediatamente, que no cae fulminado, implica finalmente que quedarás impune. No podemos quedar impunes, porque Dios es un juez justo. En esta iglesia hay 2 abogados, ¿sí? Pero saben los trueques de las leyes, ¿cierto o no? Hay una ley que te cierra por aquí, pero hay una ventana que te abren por allá. Pero eso con Dios no vale. Dios es justo y nos va a dar justa medida lo que merecemos. Amén. Ni más ni menos. Pero este planteamiento es falso. Dice, no se debe interpretar la paciencia de Dios frente al pecado. Dios tiene una paciencia inmensa. Dios sabe cómo tratar contigo. Dios sabe la paciencia y espera que tú cambies, y espera que tú cambies, y te habla en privado, y trata contigo en privado, y te lo dice, y te lo repite, y te lo dice, te lo repite, porque a misericordia y a paciencia no hay quien le gane. Esa es la misericordia y el amor de Dios. Pero que no se te olvide que también es fuego purificador. Porque nadie va a ir al cielo sin su purificación purificada. Amén. Si tú no andas en santidad, nadie va a ir al cielo. Nadie. Antes de llegar al cielo tiene que quemarse todo lo que no vale, todo lo que no sirve. Y una de dos, o lo sueltas tú por las buenas, o empieza el trato, el apretar, el crujir, y empiezan los problemas. Y es cuando ya te rindes y dices, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué pasa? ¿Todavía no he aprendido? ¿Qué ocurre? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no crezco? ¿Por qué no veo la paz de Dios en mi vida? ¿Por qué no veo esto? Porque hay tantas cosas que lo impiden. Y son cosas que realmente somos nosotros las que los ponemos. Amén. Dios es paciente en su justo
Pero esto finalmente viene a recordarnos el planteamiento que Dios hizo. Porque si Dios, dice en 2 de Pedro 2:4-9, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, muy fuerte, para ser reservado al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, reduciendo la ceniza y poniéndola por ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados que vivían allí. Él buscó la parte más fácil. Como tenía problema con su tío, venga, elige. Ole por su tío, porque le dio igual las piedras, le dio igual las montañas, y él, muy inteligente, el llanito, lo fácil. Me voy a lo fácil. Y él dice, venga, vete. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes a Dios de tu lado, te da igual irte a lo difícil, porque Dios te abre camino en lo difícil. Porque senda Dios va a abrir donde tú piensas que no hay. Es especialista de lo imposible. No hay otro como puede dar una cosa al revés, da la vuelta y se convierte en bendición para tu vida. Ese es el Dios que creemos, ese es el Dios que predicamos. Amén. Pero el sobrino muy astuto dice, no, yo lo llano que es más fácil. Empezó a extender tienda, hasta que se pegó ¿con qué? Con el mundo podrido que estaba allí. A veces somos así los cristianos. Buscamos los atajos, buscamos lo fácil, buscamos lo rápido. Pues de esta manera, no. A Dios es el que traza tu camino y mi camino. Dios es el que traza tus pensamientos, el que afirma tus pensamientos cuando tú estás en Él. Pero si estás separado de Él no puedes afirmar nada, porque tu mente no está en Él. Amén. Entonces, sabe el Señor libra de tentaciones a los piadosos y reserva a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Es una gran verdad lo que estamos hablando y comentando hoy aquí. Entonces, cuando Dios te convence realmente que tú solita no puedes, cuando tú realmente te convences de pecado y de juicio, cuando tú realmente te das cuenta que por ti mismo tú no puedes, es cuando te vuelves fuerte y poderosa en las manos de Dios. Amén. Amén. Cuando tú dices, no puedo más, ya se acabó, estoy luchando con algo que es imposible. Pero es cuando Dios viene y dice, ahora ya que estás rendido, ahora que ya sabes que eres un pecador, que eres empieza Dios a trabajar. Porque toda la gloria se la tenemos que dar a Dios. A Dios. Porque a veces Dios te deja totalmente sin nada para que tú veas que es Dios el que te bendice. Yo no sé qué trato Dios tendrá contigo. Yo sé el trato que Dios ha tenido conmigo. Y yo te puedo asegurar que no ha sido fácil. Ha sido bien difícil. Yo no he tenido que morir. Yo digo que momificarme. Ahí, fulminar, ya. Yo no he muerto. Yo me he momificado. Ahí, ¿por qué? Pues porque todas tenemos, y Dios sabe cómo tratar con nuestra vida. Dios sabe cómo moldear nuestro carácter. ¿Para qué? Para parecerme a la estatura plena y completa de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que te va a convencer de justicia y de juicio y del pecado. Después de haber considerado que el Espíritu Santo convence al hombre. Es el único que puede convencer al ser humano que eres un pecador. Amén. Después de haber considerado que el Espíritu Santo convence al hombre caído de su estado, ahora va a ver cómo Él lo hace exactamente. El Espíritu Santo convence de pecado. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. ¡Ay! Curioso. Por cuanto no crees en Jesús.
Ese es el gran pecado de la humanidad. Porque no creen en Jesús. No es el que robaste 1 millón de euros, no es que hiciste tal, no es que hiciste cual, no es que cometiste adulterio, no. El pecado más grande que comete el ser humano es cuando no reconoce a Jesús. Porque en el momento que tú reconoces a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, viene Cristo y transforma tu vida. Viene Cristo y cambia tu tiniebla en luz. Viene Cristo a cambiar tu estado, a levantarte y elevarte. Amén. Dice, de pecado por cuanto no cree en mí, en Juan 16:9. La obra del Espíritu Santo en los incrédulos comienza por convencer su rebelión. Hay una rebelión. Es tan simple. Yo te vuelvo a repetir lo que siempre repito. El evangelio es fácil. ¿Sabes cuándo tú lo haces difícil? Cuando tú no quieres vivir los principios de Dios. Y quieres adaptar los principios de la palabra a tu vida. Y entonces ya es complicado. Muy complicado. Ya es muy complicado. No, aquí no hay raza, aquí no hay color. Es la palabra. Amén. Es la palabra viva, eficaz, una espada de doble filo. Es convertirte a la palabra. Es la palabra lo único que te cambia, te transforma. Es la palabra lo que cambia. Amén. Esto lo hace, Él lo hace sacando a la luz tu pecado y despertando la conciencia del pecador respecto a la maldad del pecado. Hay conciencias muy muertas, deshumanizadas. Es triste lo que hemos visto y estamos contemplando con Valencia. Pero es triste como el enemigo ya no se camufla. En Francia, ha visto un pasacalle, un desfile de personas que son todos demonios por el famoso día de Halloween. Ya no se esconde. Ya se muestran tal como son su cara. En la antigüedad se dice que se disfraza como ángel de luz. Yo te digo a ti que ahora se disfrazan de demonios y la gente tan contenta. Y jiji, y jaja, qué feliz, qué alegría, participando con esas cosas. Abren las puertas en todos los sentidos, literales, para acarrearte maldición. Pero ¿dónde está la conciencia del ser humano? ¿Dónde está? ¿Dónde está la conciencia de cristianos? ¿Dónde están? Que está la iglesia dormida. Despiértate tú que duermes para que te alumbre Cristo. Amén. Esto lo hace sacando a la luz el pecado, su pecado, para despertar la conciencia. Hay conciencia muy muerta. Todo lo hará con miras a la salvación. Dios no quiere jamás humillarte ni sacar tus miserias. Quiere que te arrepientas. Quiere que reconozcas a Jesucristo como Señor. La palabra Señor es el que manda en tu vida. La palabra Señor es el que tú le obedeces y le dices, sí Señor, lo que tú digas Señor. Ese literal no se vive. Señor, no te gusta esto, lo quito. Señor, ¿qué hay que no te agrada? Lo quito. Y eso produce en ti bendición. Bendición para tu vida. Porque no hay pecado, dice, hoy a lo bueno se le dice malo. Y a lo malo se le dice bueno. Hoy hay especies que están salvaguardadas. Como tú dañes una especie que está en protección, te pueden caer una multa bien gorda. Pero el ser humano no está protegido en ningún lado. No quiero meterme más profundidad. Ustedes ya sabéis. ¿Por qué? Porque el ser humano se está degradando de una manera impresionante. Esto va veloz. Es veloz lo que está pasando hoy en día en la sociedad. Lo que está pasando en los senos de la familia es triste, muy fuerte. Y Dios creó hogares donde Él quiere reinar. Donde quiere que el mundo vea que sí se puede con familia como Él estableció. Amén, que así. Los culpables somos nosotros.
Somos nosotros. Culpables soy yo y eres tú. Los culpables somos nosotros mismos porque no somos verdaderamente la luz que necesita este mundo. Tú tienes que ser luz. Amén. Tú tienes que ser la sal. Escuché un matiz que me encantó en una de las predicaciones hace poco que estuve en el Consejo Andaluz. Dice, qué insignificante es la sal. ¿Cierto o no? ¿Sí o no? Es insignificante. Pero en una comida tú no paras que tenga sal. Tú te das cuenta que falta la sal cuando está sosa. ¿Cierto o no? Porque tú te comes la comida guay, perfecta. Pero tú cuando notas que le falta sabor, la ausencia de la sal. La ausencia de nosotros en este mundo va a ser un caos. Cuando el Señor venga por su iglesia, se lleva su Espíritu Santo y yo no sé lo que va a pasar. Pero lo que estamos viendo en el televisor va a ser pañales. Eso va a ser en pañales para lo que vaya a pasar. Para lo que se espera. Así que yo te pido, en el nombre de Jesús, que tú abras tus ojos espirituales. Que tomes conciencia. Porque tú necesitas un encuentro personal con Cristo. Tú necesitas que Dios realmente viva en tu corazón. Amén. Dice, porque si tú no eres luz, si yo no te doy un ejemplo, ¿cómo tú vas a seguirme? Si yo soy el pastor y la pastora y el pastor. Tú tienes que dar ejemplo. Porque la gente no lee la Biblia, pero lee en tu vida. Y somos cartas abiertas. Cartas abiertas donde el mundo ven cómo tú actúas y cómo no actúas. Entonces a mí me da mucha tristeza cuando por culpa de nosotros la gente no se convierte. Porque somos tropezaderos. Somos nosotros mismos en la iglesia los que a veces no acogemos al que entra con cariño. Y no damos el amor de Dios que necesitamos darle. Y olvidamos que nosotros estamos de pie porque la misericordia de Dios es la que nos mantiene. Amén. Amén. Y si no fuera por su Espíritu Santo que convence a cada persona de forma individual, las personas nunca llegarían a verse como pecadoras. Y tampoco se convertirían. Tú te conviertes de verdad cuando tú ves la necesidad. Amén. Pero si tú no tienes de qué arrepentirte, pues no va a haber nunca la necesidad. Entonces, ¿dónde está la conciencia? Y da igual pecado. El pecado lo clasificamos nosotros. Más fuerte, menos valor. No. El pecado es pecado. A mí me encanta cuando en Apocalipsis dice, ni los mentirosos entrarán en el reino de los cielos. Oye, los mentirosos. A ver, de aquí, ¿quién no alguna vez no ha dicho más de una mentira? Fuerte, ¿eh? Fuerte, ¿eh? Entonces date cuenta que debemos de tener una conciencia sensible a la voz del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo siga haciendo la obra en nuestra mente, en nuestro corazón. Amén. Es que es así. Ningún cristiano, ni tan siquiera los apóstoles, tenía la capacidad de llevar a los pecadores a esta convicción a través de su elocuencia o su persuasión, si no fuera porque el Espíritu Santo es el que hacía la obra. Cuando te acepta una persona a Cristo, es porque el Espíritu Santo está trabajando con ella. Amén. Somos colaboradores con el Espíritu Santo. Pero el que va al frente es Dios y el Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué es tan fácil que una persona, dice, por qué es tan fácil que una persona llegue a esta convicción? El problema radica que el que produce el pecado en nosotros es un efecto engañoso. Cuando tú vives en una nube de pecado, tú no ves el pecado. Hay un refrán en España que dice, de noche todos los gatos son pardos. No sé si lo conocéis, los de afuera. Todos los gatos son pardos. Y cuando tú no tienes la proyección del Espíritu Santo en tu corazón, todo lo ves bien. No sabes discernir entre lo bueno y lo malo. Cuando nosotros tenemos que ser radicales
con la gente que practica el pecado. Amén. Es que es así. El problema radica en que el pecado produce en nosotros un efecto engañoso que nos hace creer que somos básicamente buenos. Y yo me di cuenta perfectamente cuando es de la consejería que no reconocen. Porque somos especialistas, número uno, en justificarnos. Pero es que no. ¿Y sabe lo que pasa con esas personas? Que hasta que tú realmente no te rindas al Señor y le confieses tus pecados, no cambias. No cambias. Sea de mal carácter, lo que sea, a mí no me interesa, pero tú se lo tienes que confesar al Señor. Tengo esta debilidad, me pasa esto, Eso es confesión. Eso es llamar las cosas por su nombre. Amén. Eso es así. Dios tiene que estar complacido, dice, básicamente bueno, dice, es bueno y que Dios tiene que estar complacido con nosotros, pero la palabra de Dios nos revela que la realidad es exactamente lo contrario. Tú no cambias porque no quieres. Tú no eres transformada porque no clamas. Amén. No hay carácter que Dios no pueda domar. No hay situación que Dios no la pueda controlar. Dios tiene el control de todo. Tristemente, aun lo que ha pasado, esa tragedia, Dios lo sabía. Tú y yo, no, pero Dios lo sabía. ¿Por qué? No lo sé, pero Dios lo sabía. Dice que la naturaleza está gimiendo con dolores de parto, a consecuencia de nuestro pecado. De nuestro pecado. Aún así los pecadores siguen creyendo en eso, que de referirse a otras personas. Hay personas peores que yo. Yo no soy mala. Yo tengo buen fondo. Mira, nadie en el mundo encima de la tierra tiene buen fondo. Me entra una risa que no puedo con ella. Perdonadme, porque somos malos. Y si somos buenos, porque Dios lo pone. Me encanta cuando dice en Isaías, ¿el leopardo podrá quitarse su mancha? Imposible. Totalmente imposible. Un leopardo no se puede borrar sus manchas. Pues tú no te puedes borrar tus pecados de encima tuya si no los confiesas y te apartas de él. Así de claro. Así de frente. Tú no vas a cambiar nunca si vas a vivir toda tu vida guardándote, escondiéndote la cabeza debajo de la chaqueta. Imposible. Imposible. Dios te llama para que tú cambies, para que tú seas transformada. Dice, por esta razón es imprescindible la labor de la convicción del Espíritu Santo en la conciencia y mente de cada persona. Es una convicción de cada persona, mostrándole la situación real de la que se encuentra delante de Dios. Por lo tanto, este convencimiento debe ser previo a que el pecador llegue al arrepentimiento. Porque Dios no te condena por tus vicios, no te condena por tus debilidades, te condena porque no crees en el Hijo de Dios. Ese es tu gran pecado. Porque el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Amén. Porque es tan grave vivir engañado con el pecado, con tus mañas. La razón, todos los pecados pueden ser perdonados por medio del sacrificio de Cristo. Todos. Todos los pecados son perdonados. Pero no te des de santurrón ni de santurrona. No te des de buena persona, porque no hay nadie que vaya al cielo si no es a través del Cordero de Dios. Nadie va al cielo. Nadie. Ni aun los niños, cuando ya tiene conciencia, tiene que ser cambiado. La sanidad interior alcanza a los mayores y alcanza a los niños. Un niño pequeño tiene que recibir sanidad interior. Tiene que aprender a perdonar, tiene que aprender a delegar, tiene que aprender a compartir, tiene que aprender. Y si tú no le enseñas, eso es grave. Hace mucho tiempo estaba en una reunión y yo me quedé, de verdad, yo me quedé que no sabía por dónde meter la situación. Había 4 niños jugando.
Pero las que incitaban ahí eran las madres. Las que incitaban malamente. Porque si tú incitas a un hijo a una rivalidad, estás convirtiendo en un monstruo. Y yo digo, pero sí, hay que tratarte con las madres que no con los niños. Y te estoy hablando hace 20 años, ¿eh? Yo me quedé asustada, de verdad. Digo, pero esto ¿cómo es? Pues lo que hay en el corazón. Nuestros hijos tienen que ser los primeros y los últimos, y no pasa nada. Porque todo es un trato. Y los hombres de éxito y las mujeres de éxito van a ser los que no se frustran por lo más mínimo. Pero los tenemos tan protegidos y que sean los primeros, que eso no es sano. Amén. ¿Me entendéis lo que yo digo? No es sano. Y no hay ningún niño de aquí de lo que yo te estoy hablando, ni las madres están aquí hoy sentadas. Es otra etapa que nos tocó vivir. Pero tú descubres, como tú dices, pero por eso lo cuento, si es que el problema está en las madres. Incita siempre a que sea el primero. Mira, todo hay que hacerlo con una motivación correcta. Pero una mala motivación te lleva a convertir a monstruo. Hacer luego, tengo que ser primero, ¿y a qué te lleva? A hacer cosas deshonestas. Los trueques. ¿Qué es lo que hay hoy en día? Esa rivalidad monstruosa. Que eso no es de Dios. Amén. Dice, pero no en sí, los pecados no creen en el Jesús lo que te condena. Entonces, empecemos a fundamentar nuestra vida en los principios sólidos de la palabra de Dios. Empecemos a poner los principios de su palabra. El Señor Jesucristo lo explicó clarísimamente. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Me estás escuchando? ¿Tú me estás entendiendo? Entonces hay que abrir nuestro corazón a Jesucristo. Hay que abrir nuestra mente a Jesucristo. Hay que abrir nuestro corazón al alfarero divino para que nos dé forma, diseño. ¿Para qué me quieres tú, Señor? ¿Dónde tú me quieres usar la iglesia? ¿Cómo tú quieres hacer las cosas? Amén. Al alfarero divino, que es el que te da forma. Amén. Para que seamos vasos de honra. ¿Te estás preparando para pensar positivamente? Cuando ellos crucificaron, mira un pensamiento. Dice, cuando ellos crucificaron a Jesucristo, pensaron que estaban sirviendo a Dios. Mira dónde llega el engaño. Pero cuando después de su muerte Jesús resucitó de los muertos, préstame atención, tuvieron la evidencia de que había cometido el crimen más horrible de toda la historia. ¿Me había entendido? Había matado al mismo Hijo de Dios, enviado para salvarnos por nuestros pecados. En ese punto el Espíritu Santo produjo en ellos una íntima convicción de pecado. Y dice en Hechos 2, 37 y 38, dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Porque muchos después de haber crucificado a Cristo se dieron cuenta que habían participado en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué le pasó a Pablo? Persiguiendo a la iglesia, pensando en sí, ¿qué es lo mejor? Estoy sirviendo a Dios. ¿Y cuántas veces tú te has movido con una mala motivación? ¿Cierto o no cierto? Pensando que estabas haciendo bien. No. Eso suele pasar cuando se desconoce la palabra. Eso suele pasar cuando no estamos formados por la palabra. ¿Por qué no te engañan con el dinero? Porque sabes de cuenta, ¿verdad? ¿Sí o no? Sabes que si te dan 20 euros, 50 euros y vale 20, tienes que devolver 30, ¿verdad? No te engañan. Para eso somos muy listos. Pues te engañan con la palabra porque no la conoces.
escudriñar la palabra, porque ella habla de mí. ¿Será que a mí me gustan tanto los estudios? Que se me nota. A mí me encanta estudiar la palabra. Me encanta la profundidad de la palabra. Porque para que el enemigo no me engañe. Las emociones se van. Yo me levanto triste y Dios no me ama. Hoy el Señor no me escucha. No, eso es rollo y cuentos chinos. Dios me ama porque Él ha prometido. Dios está conmigo sí o sí. Esté bien o yo esté triste. Dios ha prometido no abandonarme. Amén. Es que es así. Entonces, porque Dios tiene el amor grande derramado de su Espíritu en nuestro corazón. En mi corazón he atesorado tus dichos para no pecar contra ti. Si tú no atesoras la palabra, si tú no entiendes bien la palabra, si tú no guardas la palabra y los mandamientos en tu corazón, viene el diablo a robarte, a engañarte. Mañana te dice que ha venido un pastor con un poder para orar y te va a sanar y te va a crecer la pierna y sales corriendo para que oren por ti. Venga ya, hombre. Ya, hombre. Yo me río de todas esas cosas, con todo mi respeto, porque hay dones y creo en la sanidad de Dios, pero no en las fábulas que se está vendiendo hoy en día. ¿Entiendes? Eso es así. En el Salmo 119, 10 y 11 dice: cuando la palabra de Dios entra en nuestros corazones y mente, se convierte en nuestra fuerza y en nuestra arma. Cuando nos enfrentamos a la tentación de pecar o hacer el mal, tienes la palabra guardada en tu corazón. Pero si tu casa está vacía y ordenada y ahí decorada, vienen 7 peores a darte martirio. Entonces es importante que conozcamos la profundidad de la palabra. Amén. Dice, la palabra de Dios es viva. ¿Cómo? Es viva. La palabra de Dios no está muerta. La palabra de Dios no es un cuento. La palabra de Dios está viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. ¿Hay algo más profundo? ¿Hay algo más profundo? Y discierne los pensamientos y la intención de mi corazón. Es que no hay nada como la palabra de Dios. No hay nada como enamorarte de la palabra de Dios. Porque si te enamoras de la palabra de Dios, te enamoras de Dios. Porque ahí está Dios. La palabra de Dios es viva, eficaz, amén, y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y la intención de mi corazón. Esa es la palabra de Dios. Eso es lo que te cambia. Ya me he vuelto muy celeste, ya no escucho a tanta gente. De verdad. Porque digo, madre, Dios mío, yo pongo la palabra y escucho la palabra. Y ahí Dios me da los pensamientos. Porque es la palabra. La palabra está viva. Amén. Es viva. Dice, y ahí, dice, y si fueras en el Juan 15, 19, te dejo este versículo, te lo regalo, apropiatelo. Y si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. ¿Te aborrece el mundo? ¿Se te ha levantado gente en contra tuya? Pues mira, dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo te aborrece. El mundo te tiene que aborrecer. Si te ama el mundo, es porque eres uno más del mundo. ¿Entendemos el versículo? ¿Lo entendemos? Si te ama tu amiga que es tal, y no se siente cómodo contigo, pues tú perteneces a ese clan. Yo sé que he tenido amigas y me han dicho, es que delante tuya no me sale un taco, lo digo y me da reparo. Pues gloria a Dios, porque esa influencia es la que tenemos que tener. Pero si conmigo dice todo lo que le da la gana y vive como le da la gana, pues entonces, ¿qué influencia estamos ofreciendo en esta sociedad? Ninguna.
Ninguna. Amén. No me alargo más, ya se ha dicho todo. Amén. ¿Para qué más? Si ya está claro. Cambia. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no cree en mí. Hay un pecado cuando no crees en Él. De justicia por cuanto voy al Padre y me veréis y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Se está pavoneando. Pero más grande el que tú tienes que el que está en el mundo. Más grande el que tú tienes que el que está en el mundo. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu, Él me va a revelar todas las cosas de su palabra. Entonces profundiza la palabra, estudia la palabra, porque es lo único que te va a revelar los secretos de su palabra. Y tú dices, pero esto estaba aquí. Y eso sí, estaba ahí toda la vida. Pero tú estabas ciega, ya vas cada vez menos ciega. Y vas viendo más. Amén. Y dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrá de venir. El Señor avisa. El Señor nos avisa. Nos avisa de todo. Lo que tenemos que estar conectados al canal de Dios. Nos despedimos de las redes sociales. Que haya sido de bendición. Si tenéis peticiones, escríbenos y estaremos orando por vosotros. Que el Señor te bendiga, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con cada uno de vosotros. Bendiciones.